Bueno, buenas tardes. Es mediodía, creo que en la mayoría de países. Los saludamos acá desde la Ciudad de México y tenemos un panel de lujo para hablarles hoy de innovación en movilidad empresarial. Porfa, las personas que nos están viendo, cuéntenos de dónde vienen, perdón, de dónde nos ven. Por acá dice Joaquín Alfredo Velázquez Olvera, como siempre un gusto escucharlos, no sé de dónde está. Otro Jesús pregunta, ¿empieza a las 12? Sí, empieza a las 12 y justo estamos empezando muy puntuales. Y les doy la bienvenida a hablar de innovación en movilidad empresarial, cómo se mueven las personas a sus trabajos y ahora, pues, cómo la duda es, ¿se seguirán moviendo? ¿Cuál es la apuesta a futuro, no? Entonces, todas estas empresas, le doy la bienvenida y les vamos a contar, han innovado en dar una respuesta entre el transporte público, el transporte privado, o sea, básicamente viajar solo en el coche, cómo podemos dar una oferta de valor diferenciada e innovadora para estos desplazamientos en el trabajo, que en inglés le llaman los commutes. Entonces, vamos a empezar con Juan Roldán, desde Miami, pero Juan tiene una empresa en Colombia, Smart One, y les va a contar un poquito. Juan, lo primero es que estás tomando, y luego nos cuentas un poquito de qué es Smart One y tu trayectoria. Gracias, Jorge. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo primero, estoy tomando una agüita de coco porque ni café ni té y además hace mucho calor por acá en este momento. Bueno, yo soy Juan Roldán. Yo fundé una empresa que se llama Smart One, anteriormente Smart Taxi. Empezamos en el 2013 y muy temprano nos enfocamos en solucionar las necesidades de transporte corporativo de muchos empleados que necesitan movilizarse en las ciudades más grandes de Colombia. Hoy día estamos presentes en las 3 ciudades más grandes de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, presentes también en otras ciudades con una presencia mucho más pequeña en la costa. Y nos hemos enfocado muy particularmente en el transporte corporativo y generando las herramientas necesarias para que las personas puedan transportarse de una manera eficiente. Y fuera de eso, las empresas también puedan generar todos sus procesos de esa gestión de ese transporte de una manera mucho más eficiente y más automatizada. Es un poco el resumen. Pues vamos a aprender más de la oferta de valor de Smart One. Y aprovechando, yo estoy tomando un té de Jamaica. Tuve ayer una mudanza, entonces estoy estrenando casa con videocafé. Mudarse, yo creo, si creen, mudarse es de las cosas más estresantes del mundo. Ayer casi súper nervioso. A ver, me dicen si les parece mudarse algo complicado. Tomás, bienvenido. Tomás nos habla desde Medellín. Él trabaja para Moverang, que es parte del grupo Celsia. Antes de ir, por acá nos saluda también Alberto Casas desde Puebla, Alexandra Belandia desde Colombia, y bueno, síganos saludando y vamos transmitiendo su saludo. Adelante, Tomás, cuéntanos qué estás tomando y cuéntanos un poquito de Mover. No, hola, estoy tomando café en un mug precisamente de Moverang, y lo primero, pues, agradecerles por la invitación y a todos los panelistas y todos los que nos están viendo también por el tiempo, que espero que sea bien chévere y que podamos aprender. Moverang es un intraemprendimiento entre 3 compañías, es una alianza entre Bancolombia y Celsia, un banco, una de seguros y una de energía. Estas compañías se salen de sus core de negocios, se alían y montan este nuevo vehículo para ofrecer servicios de movilidad sostenible. Nosotros tenemos como esa misión o ese objetivo de transformar la manera en que el mundo se mueve, y queremos estar con soluciones de movilidad en la cotidianidad de las personas para generar bienestar en las personas, competitividad en las empresas, que es el foco, pues, de la charla de hoy, y contribuir al desarrollo de ciudades sostenibles. La historia de cómo nace Moverang es larga, pero lanzamos oficialmente en junio 17 del año pasado, es decir, estamos muy jóvenes. Lanzamos en plena pandemia. Aquí, pues, en Colombia hay unas restricciones de movilidad muy grandes, pero hemos ido evolucionando y hoy tenemos soluciones tanto para empresas como para personas, todas alrededor del concepto de movilidad
como servicio y apuntándole mucho a la sostenibilidad desde lo económico, social y ambiental. Muchas gracias, Tomás, y vamos a conocer más de experiencia en Medellín. Entiendo, estarán en otras ciudades, pero bueno, Medellín siempre ha sido como una ciudad referencia en estas innovaciones. También, bueno, yo le dije a Cristina que si le decía emprendedora serial, pero no le gustó tanto, pero me parece que sí, porque Cristina pues tiene mucha experiencia emprendiendo, desde carpooling y en adelante, yo le digo esto, DRT, o van pooling empresarial. Entonces, Cristina tiene mucha experiencia, pero creo que su experiencia fuerte es digitalización. Cristina, bienvenida. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, qué estás tomando y pues encantado de que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Café, soy de alrededor de 8 cafés al día. Y me recomendaron una marca que al parecer así me la vendieron, como los mejores tostadores de México. La verdad no sé mucho de café, yo tomo el que esté enfrente de mí, pero esta vez me di ese como treat, pero se llama Café Estelar y tiene como varias imágenes ahí por si algún día lo prueban. Pues sí, empecé en 2010 con una empresa que se llamaba Ventones. Es una empresa que algunos años después vendimos a otra empresa que se llama BlaBlaCar, una empresa francesa de viajes entre ciudad. Nosotros pues empezamos 100% para empresas, decíamos pues en 2010 no había Uber, no había Airbnb, no había esas cosas en México y entonces decidimos hacerlo entre gente de una misma empresa para que justamente la gente pudiera confiar y más en un país como México, ¿no? O sea, confiar en con quien con quien se iba a ir era alguien de su empresa o de un grupo de empresas, ¿no? Y sí, de hecho, uno de los últimos proyectos que lanzamos en Aventones se llamaba Vanpool MX. Es una historia muy rara porque unos años después me iba a encontrar haciendo eso. Pero era un producto igual para corporativos donde veíamos que, pues, el carpooling era muy bueno, ¿no? En teoría, pero pues era muy difícil de implementar. No había tanta, ¿cómo se dice? Como paciencia para esperar a la gente o tal vez se complicaba un día y entonces ya la gente empezaba a desconfiar de quién los llevaba, etcétera. Entonces dijimos, pues vamos a hacerlo. De hecho, lo lanzamos con el centro Mario Molina y era un servicio que iba desde Chapultepec a Bosques, ¿no? Y pues recientemente, ya hace muchos, ahorita lo veo para atrás y es horrible, pero en 2017 lanzamos Yeti y pues ha sido una experiencia increíble en el que nos hemos metido en el mundo del transporte público de las ciudades y pues ha sido una experiencia increíble, pero también súper difícil y complicada, ¿no? O sea, muy, muy, muy altos y bajos. Gracias, Cris. Y ahí justamente empezamos a ver algunas diferencias entre generar una oferta nueva y aprovechar lo que hay. Y yo creo que hay un debate interesante ahí y creo que va a ser una de las cosas. Juan Roldán también nos va a contar de cómo, digamos, empezaron con la base de taxistas existente. Entonces, digamos que hay sinergias, es competencia o es complementario o es intermodal. Vamos a hablar un poco de esas cosas. Invito los amigos de último, Pablo. Entonces te dejo de último. Renato, bienvenido en Urban. Urban es una marca muy reconocida de vanpooling empresarial. Yo le digo vanpooling empresarial, pero no sé si ustedes le llaman vanpooling. Ahorita vamos a ver cómo llamamos esas soluciones, porque como que todo el mundo les dice diferente. Y Urban está muy reconocido. Yo creo que en recordación de marca y en volumen son bien importantes. Entonces, Renato, ¿qué estás tomando? Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Claro, bueno, yo estoy con té de manzanilla. Tomo café, pero no mucho porque me pongo muy intenso. Entonces, solo cuando me tengo que desvelar le doy al café. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Un poquito de Urban, ¿no? En Urban lo que estamos construyendo es ir rediseñando la red de transporte, ¿no? Que vemos en Latinoamérica, las redes de transporte están rotas. Entonces, con eso es que identificamos esta parte y buscamos crear redes de transporte bien optimizadas a través de transporte compartido, ¿no? ¿No? Y como mencionas, Jorge, está la parte y cuál es el concepto de esto, ¿no? Y está desde DRT y todo, y podemos hablar más adelante.
pero mucho en Urban nos estamos concentrando en identificar estos patrones y en función de estos patrones y de usuarios recurrentes, construimos estas rutas y haciendo el todo mucho más optimizado, ¿no? Y de esta forma podemos brindar un servicio mucho más eficiente, cómodo y seguro y conveniente, ¿no? Entonces, juntando esta propuesta de valor es mucho también lo que hemos identificado en la red existente, ¿no? Que es la falta de comunicación entre unas y otras. Siempre me pasa. Pablo, ¿cómo estás? Pablo es chileno, vive en la Ciudad de México y es cofundador de Allright. Cuéntanos, Pablo, qué estás tomando y háblanos un poquito de tu trayectoria. Me dejaste al final y ya me estás echando de mi propia empresa, Jorge. ¿Qué tal? ¿Por qué? No, que estaba en Allright, pero... No, bueno. Ah, sí, perdón. Confianzudo. Sí, no, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con acá, prueba estrellas del emprendimiento de movilidad. Así que la verdad es un agrado. Bueno, yo soy vegano, entonces estoy tomando leche de almendra. Así que eso también me gusta mucho, así que eso me encanta. Ahora no estoy en Ciudad de México, estoy viajando por el Caribe, por unos proyectos, así que ha sido muy bonito conocer México también. Así que es muy bueno. Bueno, respecto a Allright, nosotros somos una plataforma de movilidad compartida y le damos servicios integrales a los diferentes actores que componen la movilidad, desde los pasajeros o las personas que necesitan transporte, los prestadores de servicios de transporte y también las empresas que necesitan mover a sus trabajadores. Entonces, le damos servicio a todas las partes de la cadena de movilidad. Y lo hacemos con diferentes servicios. Tenemos carpool, tanto corporativo como masivo, y en ese sentido el carpool masivo es tanto urbano como interurbano. Además del carpool también tenemos un sistema de optimización de estacionamiento para grandes empresas e instituciones, y también trabajamos en la digitalización de servicios de buses o transporte compartido. Y ahí lo hacemos tanto en transporte empresarial, como en transporte universitario y escolar, y también en transporte público en las diferentes escalas, buses interurbanos, taxis urbanos, etc. Entonces, tenemos una plataforma bien completa, y eso nos ha permitido expandir nuestra región, que da servicios integrales a cada una de las capas de transporte. Entonces, por eso ahí, a las personas que nos estén escuchando, creo que tenemos algo para cada uno, en el sentido, tanto si ustedes son facility managers o personas que quieren mover a sus empleados, como si son prestadores de servicio y quieren modernizar su operación, o si son personas que simplemente están buscando nuevas alternativas de transporte en este contexto de pandemia. Yo creo que la solución que les traemos les va a gustar mucho y va a permitirles ahorrar y mejorar sus viajes diarios. Pues mira, por acá, acá tenemos, bueno, vamos a empezar una pregunta de la audiencia que digamos, para no ser el que pregunta siempre, pero bueno, vamos, nos saluda Marcelo Álvarez desde Uruguay, Jaime Espi nos saluda desde España, Luis Claudio García desde Concepción en Chile, León Meixueiro desde San Antonio, Texas, con café de Chiapas. Y bueno, hay una pregunta que dice, bueno, tal vez esa la vamos a dejar de segundos porque la primera es, bueno, ¿quién se aventura, no? Todos sufrimos del tránsito, un poquito menos ahora, cuando los que hemos podido trabajar desde casa lo hacemos, porque es una minoría definitivamente. Tal vez ustedes tienen algunos números interesantes que compartir, pero bueno, alguna vez leí Ciudad de México en un estudio que hizo IBM, tenía el peor commute del mundo por estrés. Luego por ahí uno ve los rankings, Ciudad de México, ciudades colombianas se pelean, entonces digamos que no es casualidad que Colombia y México sea donde se estén haciendo estas cosas. ¿Por qué los viajes al trabajo son diferentes? ¿Qué tienen de especial los viajes al trabajo? ¿A quién le gustaría? Vamos a preguntarle a Renato. Renato, ¿tienen experiencia en atender estos viajes? ¿Qué hace especiales los viajes al trabajo? Sí, mira, creo que el gran reto es las horas pico y las horas valle, ¿no? Donde hay una gran densidad y eso genera, las consecuencias de esto, pues es el tiempo consumido y esto genera menor productividad, desgaste. Creo que esa es una de las principales consecuencias y luego está más el contexto, que es la parte de inseguridad.
Pero creo que ese es el gran reto, ¿no? Identificando estos patrones, cómo puedes optimizar y disminuir estos fricciones que hay. Mucho aquí lo que estamos y podemos rebotar más adelante es toda la parte, ¿no? Cómo podemos hacer generar oferta mucho más flexible y que también la demanda se acopla a esta parte de más flexibilidad, ¿no? Y de moverse a diferentes horas más escalonadas. Entonces es un problema bien complejo, ¿no? Porque hay muchos engranes, tanto regulatorios y de comportamiento, no solo del usuario final, pero también de las compañías. Entonces, jugar con estos stakeholders y alinear para que sea mucho más funcional y eficiente y que al final sea para el beneficio de la ciudad y la ciudadanía, creo que es el gran reto. Yo, digamos que el interés que yo tuve por este tema fue alguna vez que hice un preestudio de unos vehículos en California y me di cuenta que las empresas de tecnología, había una regulación en Silicon Valley sobre el número de viajes individuales, ¿no? Entonces, si superaban cierto número de viajes individuales, es decir, cierto número de estacionamientos para una sola persona, les cobraban una multa o tenían que poner un servicio por sí solos para transportar a sus empleados. Y el costo digamos, de la vivienda hacía que estas empresas tuvieran más de 1,000 vehículos, y no estamos hablando de vanes, estamos hablando de buses de doble piso, 1,000 y pico de vehículos que, digamos, que circulan en esa zona, y eran como 100 millas, traían la gente de 100 millas, entonces dije, wow, aquí hay un mercado definitivamente. Entonces empecé a ver que hay diferentes versiones de estos servicios, y la pregunta es, ¿son conscientes los empleadores de los costos que generan? ¿Y ese costo es del empleador o ese costo es del empleado? Esto hay un debate y he visto regulaciones sobre eso. ¿Quién quiere aventurarse a responder? 3, 2, 1. Juan. Bueno, pues el costo ahí siempre es, en los servicios empresariales, pues el que paga esos costos son las empresas. Claramente, en el modelo que nosotros utilizamos, nosotros no incentivamos a que la empresa introduzca más vehículos corporativos o se meta a adquirir sus propios vehículos corporativos para transportar a sus empleados, porque eso, al final de cuentas, no es eficiente ni para la empresa ni para el resto de la sociedad. Lo que hacemos es utilizamos el parque automotor disponible en el momento en que haya y un poco lo que hablaba Renato es logramos pues digamos mejorar o solucionar los problemas que existen a partir de la disponibilidad de esa oferta en las horas pico, que es ahí el reto más grande que tenemos plataformas como nosotros, que son marketplaces que conectan a un usuario con un proveedor de servicio. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos nosotros es optimizar lo que ya existe para que no haya más congestión, pero además de eso, el costo también se lo optimizamos a la empresa, porque la empresa, muchos de nuestros clientes, por ejemplo, tuvieron en el pasado flotas corporativas que disponían para sus empleados, pero eran completamente ineficientes, o tenían contratos con empresas que tenían flotas de disponibilidad, pero que eran suboptimizados. Los transportes pasaban rutas fijas que se utilizaran o no se utilizaran, se pagaban o rodaban. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros construimos fueron una serie de herramientas para que la empresa pudiera hacer mejor tracking de esos costos, entenderlos realmente, y al final de cuentas optimizar también esos tiempos y esos costos. Pues, cuando salimos en vivo en el 2014, puedo decirte que en nuestros clientes, y todavía lo hacemos, pues, bueno, todavía digamos empresas que nunca han tenido acceso, digamos, a una plataforma como la nuestra, en los primeros meses, los primeros 3 meses, logramos hasta 50% de reducción de costos de operación en la gestión de todos esos procesos de transporte en las empresas. Entonces, digamos que en Colombia por lo menos el modelo está hacia, el costo va hacia las empresas. No sé si eso es lo que te referías, pero digamos también, pues me gustaría mencionar, porque esto lo discutí hace poquito con alguien sobre el tema, y es que la forma en que se funciona, digamos, el modelo corporativo en Estados Unidos, o de pronto en otros países donde las empresas, digamos, no tienen esas herramientas para brindar ese servicio corporativo, las empresas le dan a los usuarios unas tarjetas de crédito para que ellos vayan y busquen su propio transporte. Entonces utilizan un Uber, un Lyft o plataformas similares para esto. En Colombia eso no funciona.
Y eso no funciona porque hay unos temas también regulatorios y impuestos en los que las empresas para reducir sus rentas gravables o para meter los costos de transporte dentro de su peso de renta gravable, o sea, sí, no recuerdo cómo se llama esto, pero para quitarlo, tienen que hacerlo con las facturas electrónicas, con facturas de la empresa directamente. Y esto no pasa cuando un usuario utiliza cualquier medio de transporte con una tarjeta de crédito. Son temas regulatorios que hay que mejorar. Exacto. No, yo les decía, ya acá me preguntan y justamente nos saltamos, pues, nuestros panelistas son expertos y hablamos ya temas, pero vámonos por la general, empezamos por las cosas más básicas, hablemos de términos, ¿no? Ya hemos hablado, ya dijimos commuting son los desplazamientos al trabajo, pero hablemos de varias cosas, carpooling, car sharing, ride sharing, van pooling, DRT, Mobility as a Service. Bueno, esto no tiene una... Y además, ¿cómo se llaman estas soluciones? Le voy a decir a Cristina, tiene experiencia con van pooling, con carpooling. Cristina, ¿cuáles son tus definiciones? A ver si llegamos acá. Y luego le doy la palabra a Tomás, ¿cómo le llaman? Que también hay sharing, que entonces todo le ponen pooling y sharing, que entonces platícanos porque parecemos gringos y no todo el mundo quiere llamarlo así. Pues sí, o sea, yo creo que por eso Aventones describía perfecto el carpooling, ¿no? Es tal cual compartir tu coche. Entonces, yo creo que carpooling pues es bastante evidente. Carpooling y ride sharing es diferente, ¿no? Porque al final ride sharing se refiere más a los viajes estilo Uber, ¿no? Pero pues, yo soy malísima para clasificar este tipo de cosas. El más complejo, creo, pues, y el que siempre como te he oído en varias ocasiones que te causa un poco de conflicto, ¿no? Es el tema de van pooling, ¿no? ¿Qué es van pooling? Es, al final también, pues, ya es transporte empresarial, no sé, o sea, como que realmente ahí creo que más bien, pues, depende mucho del servicio que se esté ofreciendo. Pero, y por ejemplo, Yeti, pues es tecnología, ¿no? Es un software as a service para sus clientes. Entonces, como que hay muchas variantes, ¿no? Pero creo que a cada quien le toca depende del mercado local, pero yo digamos, yo hasta tuve problemas para llamarle al videocafé, le iba a decir movilidad empresarial, desplazamientos al trabajo. También está Mobility as a Service. Pablo, ¿cómo llamas? No, le preguntamos a Tomás. Tomás, ¿qué servicios ofrecen ustedes y cómo los clasifican? A ver, gracias. Para nosotros el término de movilidad como servicio es realmente la sombrilla que abarca todos los que has dicho. O sea, la movilidad compartida, las rentas y básicamente lo que hace es que, como su nombre lo indica, pues habla de todas las iniciativas, negocios o propuestas que se salen de la propiedad de un vehículo y van a ofrecer movilidad como un servicio con valor pues alrededor de esta movilidad. Entonces, pues entendemos la movilidad como servicio como una sombrilla. Directamente en Moverán ofrecemos movilidad compartida empresarial, digámosle que no le decimos ni car sharing, ni bike sharing, sino movilidad compartida pues empresarial para un público empresarial. Ofrecemos también dentro de esta sombrilla de movilidad como servicio rentas de vehículos eléctricos a corto plazo, a corto, mediano y largo plazo realmente. Y también tenemos una vertical que es netamente tecnológica, que se alinea mucho con lo que nos contaba Pablo de Allride, que también bajo ese concepto de movilidad como servicio unimos puntas de empleados, empresas y prestadores de servicios de movilidad para crear pues un ecosistema o soluciones y resolverle dolores a las tres puntas y que tanto los colaboradores puedan acceder a diferentes medios de movilidad avalados por su compañía empleadora, las empresas puedan tener toda la información sobre cómo y por qué se están moviendo sus colaboradores para tomar decisiones de valor y también resolverle muchos dolores a los prestadores de sus servicios de movilidad a la hora de entrar a las compañías y también de operar más eficientemente su negocio.
Yo acá diría que hay como, una cosa es el modo, ¿no? Es en un coche, es en una van, es en un vehículo biplaza. Lo que es común es que es compartido, ¿sí? También el número de personas, ¿no? Digamos que eso nos puede dar una pista. ¿Cómo clasifican ustedes sus servicios? Le pregunto rápidamente a todos, Smart One, All Right, Urban. Juan. Ok, si te entendí la pregunta es, ¿cómo clasificaríamos nuestros servicios? ¿En qué parte, en qué categoría? Sí, ¿cómo le llamas tú? Que digamos, si yo te digo cuál es tu línea de productos que ofreces. No, pues nosotros somos una plataforma de movilidad, es un marketplace, ¿vale? Donde puedes encontrar diferentes modalidades de transporte, acorde a la necesidad en cualquier momento del usuario. Entonces, conectamos a un usuario con un proveedor, con un usuario demandante. Nosotros no utilizamos los términos de ride sharing o car sharing, etcétera. Utilizamos más bien los servicios a demanda o los servicios reservados. Los servicios a demanda son los que necesitas en el momento en que lo necesitas utilizar y son servicios que se toman a demanda y son prácticamente el 90% de los servicios que hacemos nosotros. Y los servicios en reserva son los que ya pues, los puedes reservar con 3 horas de antelación máximo y ya pues tienes una hora fija que te recoge. Eso es, digamos, lo que hacemos en este momento. Ahora, futuro, tenemos pensado en tener otras modalidades, que es, pues, digamos, el transporte público. Estamos integrando ahorita las recargas del transporte público de Bogotá, de la tarjeta Tu Llave en nuestra aplicación. Los usuarios pueden desde nuestra aplicación recargarla. Es algo novedoso, no se ha hecho nunca en la historia pues, de nuestro país, que está un poquito atrasadito respecto de movilidad y transporte. Pero realmente es una plataforma, un marketplace de movilidad que surte las necesidades de transporte de los empleados, prácticamente de las empresas. Bueno, luego nos toca definir marketplace, pero bueno, eso lo dejamos para después. Sí. Pero bueno, digamos, es que eso es mucho, no, es chistoso como, bueno, listo. Renato, ¿cómo clasificas tus servicios? Sí, mira, creo es una conversación compleja, ¿no? También porque nosotros nos hemos reinventado, ¿no? Y empezamos con la parte más corporativa enfocada a business hubs, luego nos movimos también a parques industriales y a más blue collar, digamos, usuario más operativo, y también lanzamos la parte de interciudades, ¿no? Que es la parte de travel. Entonces, ya la amplitud del modelo de negocio ha sido mucho más extensa. Nosotros hemos tenido conversaciones internas, ¿no? De cómo llamarlo, y hay conceptos como High Capacity Vehicles, que es básicamente todo lo que sea transporte compartido masivo. Es un tipo de vertical que podría clasificar en los lugares donde estamos activamente. También está la parte de microtransit o mass transit, que ahí también va integrándose un poquito más también a la parte de transporte público, ¿no? Lo que mencionaba Juan, también Chris, que están, ¿no? de la parte de cómo colaborar con concesionarios y ya la infraestructura existente. Y creo que tomando esto en cuenta, mucho nos estamos empezando a movilizar mucho la parte de DRT, ¿no? Demand Responsive Transportation, que al fin y al cabo, yo como lo veo en Urban estamos creando una red de transporte optimizada, que es dinámica y responde a las necesidades de los usuarios, ¿no? Y si ese usuario es transporte corporativo, vamos a entender esos patrones y construir una red de transporte en función de eso. Si ese usuario quiere ir a Querétaro o fuera de la Ciudad de México o a otros lugares, vamos a crear esta propuesta de valor en función de sus necesidades, ¿no? Entonces, creo que DRT es algo que cada vez más me gusta cómo se define, porque al fin y al cabo es atender las necesidades y responder de manera eficiente a eso. De lo que han dicho ustedes hasta ahora, me han dicho varios parámetros. ¿Cuál es el modo? Me han dicho distancia por distancia, me han dicho el número de personas y me han dicho demanda sobre demanda. Ahí cualquier estadístico va sacando el número de combinaciones y nos dice cuánto nos sale. Pablo, ¿cómo le llamas tú a tus servicios? ¿Qué servicios están en tu portafolio? Particularmente, ¿cómo le llamas y cómo se caracterizan? Bueno, nosotros somos como les decía, una plataforma de movilidad compartida, y en ese sentido englobamos varios servicios. Tenemos Carpool, y en ese sentido, Carpool nosotros le llamamos a cuando una persona que ya tiene que hacer un viaje por necesidad propia, lo comparte con personas que coinciden con él o con ella en la ruta, horarios y afinidad, porque también la parte de afinidad es importante. Entonces, ahí estaban preguntando también en los comentarios si parece justificado el tema de Uber. Bueno, creo que eso lo dirá la misma masa de usuarios en el futuro, pero como nosotros lo vemos es cuando realmente hay alguien que ya tiene que hacer
el viaje por necesidad propia. Si es que alguien que no tiene que hacer el viaje y que lo hace específicamente para dar un servicio y de otra forma no lo haría, eso ya es más un servicio como ride hailing, como lo que hacen Lyft, Didi, Bit, Uber, etc. Entonces es un poquito distinto, pero una diferencia relevante en términos de cómo eso impacta la congestión y la contaminación, porque cuando tú tienes una optimización de un viaje que ya se iba a hacer por necesidad propia, lo que estás haciendo es reducir la cantidad de autos que están en las calles. En cambio, cuando tú estás poniendo a conductores que de otra forma no estarían haciendo esos viajes, ahí al revés, tú estás agregando autos a las calles. Ahora, dicho esto, ahí nos devolvemos un tema que es de la movilidad compartida, ¿no es cierto? Y ahí me devuelvo un poco a la pregunta que hiciste al inicio, ¿de quién es la responsabilidad de mover a su gente? ¿Es de las empresas o es de los trabajadores? Yo creo que eso varía mucho dependiendo del tamaño de la empresa, la ubicación de la empresa, los horarios, son cosas muy importantes porque también tiene que ver con la seguridad, pero lo que sí estoy seguro y que yo creo que hay un consenso es que el agrupar gente es conveniente para todas las partes. O sea, mientras más compartido sea el transporte, por supuesto, resguardando la parte sanitaria en el contexto de pandemia, es mucho más conveniente para la empresa, para los empleadores y para los prestadores de servicios, ya sea transporte público, transporte corporativo, etc. Entonces, por ejemplo, un caso, un cliente de nosotros, Heineken acá en México, ellos, al hacer su transporte compartido, incluso ocupando los autos que ya tenían, fueron también ahí un número coincidente con el de Juan, redujeron un 50% el costo de traslado por empleado. Entonces, independientemente de quién paga, eso ya depende de la situación, lo seguro es que al unirse los trayectos son más convenientes para todas las partes, eso es 100% seguro. Entonces, en ese sentido, el transporte compartido, ya sea en carpool, vanpool, digitalización de medios existentes, estoy seguro que es la única alternativa sustentable en el largo plazo. Por ahí varias preguntas nos hacen y creo que acá va más para... Hay dos modalidades, una o varias modalidades que yo veo de modelo de negocio. Una es el software as a service, ¿no? O sea, ustedes se encargan de hacer un marketplace. Otro es, de hecho, prestar el servicio directamente. Por ahí ustedes en Urban y Jetty hablarán un poquito, porque incluso han cambiado, ¿no? El modelo va evolucionando. Y en Moverang es poner digamos, una oferta a, digamos, es merchant risk, si uno lo quiere ver. Pongo una oferta de vehículos de movilidad y los clientes vendrán, ¿no? Entiendo que es autooperado y no de un tercero, pero luego me aclararás, Tomás. Entonces le pregunto a Cristina y a Juan, ellos han aprovechado la oferta existente. Entonces lo que han hecho es traer la digitalización a taxis, prestadores de transporte público. Entonces, una de las primeras cosas es, miren, yo soy del mundo de las apps y yo soy techie y está toda esta, digamos, una oferta, incluso son cooperativas de transporte que pueden tener otra costumbre o pueden tener desconfianza o tal vez no entender cómo funciona lo digital. Entonces, le pregunto a Chris, luego a Juan. Juan, explícanos, Chris, cómo fue eso. ¿Cómo fueron puliendo el modelo de negocio? Desde el principio lo pensaron de esa forma. ¿Y cómo es fácil o no traer esta cultura digital a alguien, a un concesionario que ya opera? Cristina. Pues, a ver, fue algo que se dio un poco sin querer. Empezamos ofreciendo servicios que nosotros pues controlábamos de cierta forma. Nunca fueron unidades que eran de nuestras, o sea, de Jetty, sino que siempre fueron de terceros, pero pues que tenían un estándar, que tenían cromática, que etcétera, ¿no? Entonces controlábamos todo, como los conductores que entraban, los mandábamos a hacer background checks, bla, 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 todo el proceso, nos involucrábamos mucho. Pero, obviamente, pues con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había una oportunidad enorme en vehículos que ya estaban en la calle, que estaban en excelentes condiciones y que pues necesitaban o que ofreciendo tecnología probablemente podían llegar a un mercado mucho mayor que hoy estaban perdiendo, ¿no? Y que pues usuarios del transporte público se estaban yendo a usar Urban, se estaban usando a los servicios de transporte ejecutivo, ¿no? Y entonces trabajamos con una primera empresa que se llamaba SB Bus
y nos dimos cuenta que funcionaba y funcionaba increíble. Ellos ya operaban muy bien, ¿no? Pero de todos modos, cuando empezaron a meter tecnología, empezó también a abrirse otro mercado y fue una experiencia donde nos dimos cuenta con la tecnología. Nosotros nos enterábamos antes de lo que estaba sucediendo en el vehículo, antes que los mismos directores de operaciones de las empresas, ¿me explicó? O sea, antes, por ejemplo, una vez nos enteramos que una persona estaba golpeando el vehículo, ¿no? Afuera. Y entonces nos enteramos por videos de los usuarios antes que por el conductor o por el director de operaciones de esa empresa. Entonces, como que se volvió un sistema de monitoreo, un sistema también de pago, donde la gente, y también un sistema donde muchas veces eran reclamos de, oye, este vehículo decía que iba a salir a las 12:06, son las 12:07 y no ha salido. ¿Qué es eso? O sea, ya empezaron como a exigir el nivel de servicio que la verdad los usuarios se merecen. Entonces nos dimos cuenta que con ese tipo de experiencia podíamos empezar a trabajar con transporte público para empezar a cambiar y a meter tecnología en la forma que ya operan. No hay mejor en el mundo, o sea, nadie opera mejor que ellos, ¿me explicó? Ellos ya saben pues todo, ya hacen mantenimiento, qué vehículo comprar, por qué, todo, cómo contratar, cómo todo eso, todos esos estándares de operación ya los conocen y los dominan. Entonces, qué mejor que hacerlo con ellos, pero con la ayuda de la tecnología, empezar a ofrecer al usuario que tuviera una mejor experiencia. Entonces, con el tiempo también nos empezamos a ofrecer un servicio de white label, donde entonces ahora le creamos a los transportistas su propia aplicación, su propia tecnología para que ellos puedan usar desde el sistema de inventario que tenemos súper robusto hasta toda la parte frente al usuario. Tenemos diferentes tipos de transportistas, de transporte entre ciudades, transporte público, incluso transporte empresarial, que usan la tecnología para poder dar mayor valor. Obviamente, creo que en transporte empresarial y transporte entre ciudades, creo que ya hay como mucho este chip de querer meter tecnología, de que es necesario para evolucionar y que hay una exigencia por parte de los clientes, ¿no? Pero en el transporte público, ahí sí ha sido como ¿y por qué? ¿Y por qué voy a invertir en tecnología si no lo necesito? Si de todos modos ya llevo 50 años, 100 años ofreciendo este transporte y nos va bien y tal, ¿no? Y entonces como que ahí sí es un poco, pues creo que todos lo saben, ¿no? En el fondo que al final pues lo que le pasó con Uber a los taxistas fue que de repente de la nada perdieron el 30-40% de sus ingresos y no lo vieron venir, ¿no? O sea, y justamente eso no le debería de pasar al transporte público, que al final es la forma más eficiente de moverte, ¿no? No hay mejor que el transporte colectivo. Entonces, lo saben en el fondo, pero ya que decidan y quieran, y sobre todo creo que el reto principal es cambiar un poco el hecho de ser un transporte basado en generar ingresos a costa del usuario, ¿no? No tener seguras, no pagar bien a los conductores, etcétera. Y cambiar a un enfoque donde ya no es el centro el ingreso, ¿no? Que obviamente debe ser importante, pero empezar a tener un enfoque más hacia el usuario y que el usuario es lo más importante que tienes. Gracias, Cris. Vamos con Juan. Juan, yo digo que no es casualidad que en Colombia sea el origen de la app más grande de domicilio. No me parece casualidad, porque en Colombia desde siempre se hizo domicilio y desde siempre los taxistas, bueno, el teléfono se llamaban los taxis a la casa. O sea, no me parece casualidad que haya tanta innovación alrededor del sector taxista. ¿Cómo fue traer tecnología a los taxis en Bogotá? Pues eso fue un proceso bien doloroso porque, como dices tú, esto existía hace 40 años. De ciertas maneras siempre hubo un método donde la gente llamaba a buscar un medio de transporte. ¿Qué pasó? Aquí lo que nosotros hicimos fue descentralizar la información. ¿Qué hacían las empresas anteriores de taxis y operadores de transporte? Eran monetizar la información. Entonces lo que hacía es que tú llamabas a una central y te ponían la central te decía, espera un momento en el teléfono, ellos iban a buscar un proveedor de servicio y luego el mecanismo de salida y entrada era la empresa. Entonces lo que nosotros hicimos fue quitar a ese medio, a ese middleman
de la cadena y darle la completa visibilidad tanto al usuario como al conductor de toda la información que pasaba. Entonces, al hacer esto, pues tocamos unos callos muy fuertes y empezamos a tener muchos problemas de choques con los incumbents, los que ya existían en el mercado. Entonces, ese realmente fue lo que nosotros logramos, fue hacer eso. O sea, digamos, en nuestra aplicación, nosotros le damos la información de todo, del conductor, la foto del conductor al usuario, porque hace 7 años el problema más grande de todo era la seguridad, era la percepción de seguridad, y como no existía nada alternativo, el transporte público de Bogotá realmente pues, no es tan bueno, y la única forma para muchas personas de transportarse era el taxi. Entonces, para ellos era una ruleta rusa llamar y pedir un taxi o cogerlo en la calle, porque habían lo que llamaban el paseo millonario, que era te montabas en un taxi y te atracaban. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue darle la seguridad al usuario de que de decirle, viene un taxista que ha sido avalado por nosotros, esta es la foto, esta es la placa, estas son sus condiciones, este es su vehículo, por favor, si no es esto, no te subas, ¿vale? Pero eso no iba a pasar porque nosotros teníamos un proceso de seguridad donde hacíamos todo un estudio de seguridad antes de esto. Eso a la gente le dio una sensación de seguridad porque era mucho más seguro, y obviamente los paseos millonarios empezaron a bajar totalmente. Cuando tú descentralizas esa información, empiezas a darle el poder a la gente, y la gente empieza a empoderarse, a decir, ¿por qué no tuve esto antes? ¿Vale? Entonces, ese fue uno de los grandes, digamos, innovaciones que hicimos, que puede sonar ahorita muy pendejo y muy pequeño, pero en su momento fue una cosa muy revolucionaria. Hoy día, ¿qué pasa? Hoy día la seguridad sigue siendo algo importante, pero no es lo más importante. Hoy quiero conseguir un taxi ya que me lleve de A hasta B. Y tampoco importa mucho la comodidad, por lo menos no en Colombia. Importa más que tú la puedas encontrar ya, porque tenemos el problema de las horas pico, donde todo el mundo quiere transportarse. Y en una ciudad tan congestionada como Bogotá, sin mucha infraestructura, creo que es la única ciudad del mundo que tiene más de 8 millones de habitantes que no tiene un metro, entonces pues se vuelve complicado movilizarse entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana y las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Entonces, en ese momento, ahorita es cómo logras tú innovar para darle al usuario eso que quiere. Quiero un taxi ya, que me lleve de A hasta B en lo antes posible. Entonces, eso es como digamos, los dos hitos importantes que nos hemos encontrado en los últimos 7 años, donde vemos que ahí es donde más invertimos y en donde más tenemos que innovar. Y bueno, seguramente cuando arreglemos este problema, aparecerá el problema de la comodidad, porque va a venir algún momento, porque los taxis en Bogotá son bastante eficientes. No solo los taxis, sino también los carros privados de plataformas tipo Uber son bastante eficientes. Yo creo que una vez solucionemos esto, se vuelve más cómodo el resto. Entonces, bueno, ahí tenemos dos experiencias. Obviamente, la movilidad es un mercado muy grande, y lo que se están peleando es cuál es la participación en ese mercado. Yo creo que primero seguridad, de lo que mencionan, pero implica también un cambio cultural, ¿no? Es quién se queda con esto, y bueno, de todas maneras es un mercado creciente. Les voy a preguntar a Tomás, Pablo y Renato, y es un tema que he hablado con Pablo mucho, ¿quién contrata estos servicios en las empresas, ¿no? O sea, Tomás, ahorita quiero empezar contigo. ¿Cómo es su oferta de valor? ¿Es hacia las empresas? ¿Cómo buscan esos clientes? Y luego yo diría que conozco más el caso de México. Llega uno con el director de recursos humanos y yo le digo, oiga, yo le vendo a usted movilidad como servicio, y ¿de qué estás hablando? O sea, ¿es un leasing? Entonces, quiero ver si hay awareness o conciencia de las empresas en cómo se pricea incluso estas cosas. Misma pregunta para Renato, misma pregunta para Pablo. Tomás. Vale. Eso ha sido uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido en nuestra experiencia con Moverang. Nosotros en Moverang tenemos, como les contaba al principio, soluciones tanto para personas como para empresas, pero enfocándonos en el segmento empresarial, hemos identificado que esos tomadores de decisión vienen principalmente de 3 lugares: o del equipo de sostenibilidad, cuando por argumentos ambientales, de emisiones y de sostenibilidad, pues tiene sentido la inversión o la participación en
en el proyecto, desde el punto de vista de talento humano y desde el punto de vista, digamos, operativo y financiero. Entonces, nosotros hemos identificado que hay esos 3 tomadores de decisión y que a cada uno tenemos que ir ajustando el discurso para que se vuelvan patrocinadores o sponsors internamente de la idea dentro de la compañía cliente, porque las soluciones que nosotros ofrecemos para empresas, tanto las de tecnología, de integración de servicios de movilidad, que repito, está muy alineado tanto con lo que nos ha contado Juan como Pablo, pero también las soluciones de flotas de vehículos eléctricos tienen impacto en esas tres componentes. Tienen un impacto ambiental, en reducción de huella de carbono. Ayudamos a calcular y a reportar esto de manera eficiente, además para que las empresas, hay ciertas empresas que además buscan alinear su movilidad con su estrategia ambiental y social, digamos, durante todo el desarrollo pues, de su operación. Tiene un impacto operativo en costos. Logramos eficiencias también en que la movilidad sea eficiente de lo financiero, y sobre todo tiene un impacto en el bienestar de los colaboradores. Ahorita tú hacías una pregunta de quién asume el costo de estas ineficiencias en la movilidad. Muchas veces interpretamos el costo como lo netamente monetario, pero eso tiene un costo o un impacto en el bienestar de las personas, en su bienestar físico, en su bienestar mental, que es realmente difícil de cuantificar, pero que realmente las empresas lo sienten en la productividad y las personas lo sienten en su día a día. Entonces, cuando nosotros vamos a las empresas, hablamos con esos 3 públicos, argumentándoles cómo generamos valor, cómo nuestras soluciones, o desde la carencia o desde la potencia, ayudan desde el punto de vista ambiental, social y económico. Y eso le da un poquito como de fuerza a ese mensaje que daba yo al principio, de que entendemos la sostenibilidad desde esos 3 frentes, desde el punto de vista ambiental, social y económico. Y dices algo, y dependiendo, digamos, si esto lo vimos alguna vez con Pablo, le voy a pedir a Pablo, alguna vez tratamos de hacer un cuánto le cuesta a una empresa, ¿no? Y siempre el que vive más lejos termina pagando más, ¿no? Y yo lo veo cuando en estudios que han hecho de costos de transporte para personas del servicio doméstico, ¿no? Más transferencias, y son los que terminan pagando más en tiempo, en hora, en tiempo, dinero. Pablo, cuéntanos desde tu perspectiva. ¿Cuál es la reacción de los empleadores cuando tú les vienes a dar y le das tu pitch de Allright? Sí, mira, hay varios temas. Voy a contestar primero tu pregunta y después voy a responder a algunas cosas que están ahí en los comentarios de los... ¿Qué nos dice Hugo Arredondo? Saludos desde México. Javier Amusurrutia desde México también. Más Movi nos habla. Luis Lozada desde Caracas. Jacqueline Lemoine. Bueno, sigamos, Pablo. Sí, mira, respecto a con quién hablamos, a quién tenemos que negociar, son de diferentes áreas: recursos humanos, sustentabilidad, administración, facility manager, etcétera, porque justamente como la solución que damos es integral, o sea, planificación, operación y análisis, hay diferentes áreas dentro de una empresa que están involucradas. En ese sentido, en planificación, como lo que hacemos es ayudarle a optimizar la ruta, ver dónde está esta persona, cuáles son las rutas más óptimas, cuántos vehículos necesita, qué capacidad, etcétera. Entonces, y eso lo podemos hacer de una manera cada vez más automatizada. Ahora ya tenemos la última tecnología respecto a eso. Ayudamos a todos los que ven la parte de planificación, del facility management, etc. Luego, en la parte de operación, ayudamos mucho a la parte de seguridad. O sea, si es que tú, por ejemplo, eres una trabajadora que tiene que tomar el vehículo a las 5 o 6 de la mañana, cuando seguramente todavía está de noche, el estar esperando el vehículo corporativo es muy peligroso. Y ahí hay una perspectiva de género también.
Entonces, la aplicación como te permite ver dónde va el vehículo, cuáles son los horarios, quién es el conductor, quiénes van arriba del vehículo, o sea, hay trazabilidad también. También ayudamos que el vehículo que el transporte corporativo y también transporte público sea mucho más seguro porque tú sabes dónde viene, reduces tu tiempo de espera en los paraderos, tienes trazabilidad incluso en el caso de COVID, si es que alguien se contagia, tú sabes quiénes iban en ese mismo bus, entonces también ayudamos a la operación. Y desde el punto de vista de análisis, ahí también ayudamos al área de sostenibilidad porque sabemos cuánto CO2 dejamos de emitir, cuántos fueron los ahorros que generamos para la compañía, entonces por eso es un pack bastante completo, tanto para la empresa como para los prestadores de servicios y en beneficios para los usuarios y usuarias. Eso respecto a la pregunta que hacías y complementando ahí, claro, la gente que vive más lejos en general paga más, pero eso se puede solucionar con subsidios cruzados, ¿no es cierto? En el sentido, por ejemplo, en Santiago, tú tienes un sistema, en Santiago de Chile, tú tienes este sistema donde tienes una tarifa única, y entonces hay como subsidios cruzados de que a veces los que vienen un poquito más cerca pagan un poco más, pero también subsidian un costo excesivo para los que viven en la periferia. Entonces, se pueden hacer muchos subsidios así, y la plataforma de nosotros también lo permite, de que, por ejemplo, puedas hacer subsidio en la parte de estacionamiento, en la parte de carpool, y ahí ya termino de responder la pregunta. Ahí dices, la estructura de ingresos es bien importante porque no solamente es el costo, ellos tal vez internamente tienen que pensar cómo pagar por eso, ¿no? Claro, exacto. Y en ese sentido, el tener una plataforma que te permita prorratear costos o ajustarlos según un parámetro que la empresa defina, te permite, por ejemplo, acelerar la transición a movilidad eléctrica. Si es que una empresa por sí sola tuviera que, por ejemplo, de 50 empleados adquirir vehículos eléctricos, sería imposible. En cambio, si lo hacemos a través de un hub de universidades, como lo que estamos haciendo, o en centros empresariales, la plataforma lo que permite es distribuir los costos según los viajes que ejecuta cada empresa y de esa manera podemos hacer una transición energética más rápida. Sí, le paso a Renato. Renato, cuéntanos un poquito. Ustedes tienen un modelo B2C, pero entiendo que también tienen un modelo B2B. Cuéntanos cómo es ese acercamiento y si las empresas sí tienen esta conciencia. Sí, mira, lo que nosotros estamos viendo es la parte de corresponsabilidad de las empresas está creciendo muy fuerte, ¿no? Y creo que la pandemia aceleró esto y por qué corresponsabilidad también es un beneficio mutuo, ¿no? O sea, las empresas están viendo el beneficio de realmente dar este tipo de beneficios, está teniendo un buen impacto, ¿no? Y viene desde el tema de retención, productividad, seguridad, que como menciona ahí Tomás, tienen algo que se pueda monetizar, ¿no? Es algo que no es directo, pero cuando lo empiezas a poner en términos económicos es bastante grande y la inversión versus los beneficios empieza a ser mucho más positiva, ¿no? Entonces, sí vemos puntualmente las áreas de recursos humanos, que es mucho con las que son las que promueven este tipo de servicios, quieren empujarlo, ¿no? Y es algo que no es una tendencia en Latinoamérica, creo que es algo global que viene bastante fuerte y también alineado con la parte de procurement y compras, ¿no? Que creo que ahí es donde hay más fricción y es donde realmente tienes que poner en papel la oferta de valor entre precio, costo y beneficios, ¿no? ¿Qué vemos? Creo que todo este tipo de alternativas tienen que empujar mucho a la parte de conveniencia, ¿no? Y conveniencia viene en el scope tiene que ser un precio atractivo, ¿no? O sea, que no sea incremental a lo que ya tienen, y también que sea flexible y dinámico. Entonces, y creo que justo esta parte, toda la digitalización y tecnología está permitiendo lograr eso, ¿no? Desde hacer utilizaciones de las unidades más, eso permite tener precios más económicos y por ende más accesibles, que es mucho lo que hemos platicado, ¿no? Optimizar el asset es clave para que este tipo de negocios florezcan más, ¿no? Porque si hay una barrera de entrada en romper este patrón de cuánto invierto versus qué beneficio me va a dar a mis empleados. Justo, les iba yo a preguntar, regulación. En Ciudad de México está el transporte personal, pero también están los CRTs. También en Colombia, aquí le pregunto a Juan, vamos a hablar de regulación. Ustedes que conocen, las ciudades apoyan o no. Juan y Tomás, en Colombia hay algo que se llama planes de movilidad empresarial, pero no sé si es como voluntario o el gobierno le da puntos a los empleadores. Platíquenme un poquito. Tomás. Dale.
Sí, realmente existen en Medellín y en su área metropolitana, se llaman los planes empresariales de movilidad sostenible o los planes de movilidad empresarial sostenible. En Bogotá y en Cali hay esfuerzos similares por parte de la administración. Ya Juan nos contará más detalles sobre el de Bogotá. En Medellín, lo que existe es un decreto del área metropolitana, que es la entidad pues, ambiental que abarca Medellín y sus alrededores, donde decreta que las empresas que tengan sede dentro del área metropolitana con más de 200 empleados deben presentar e implementar unos planes para reducir la emisión en un 20% a 2020 y luego progresivo las emisiones de CO2 asociadas al desplazamiento de sus colaboradores en los trayectos casa-trabajo, trabajo-casa, es decir, en el commute. Entonces ya la administración y digamos que las entidades públicas empezaron a apoyar con estas regulaciones y de cierta manera a empujar y a obligar a las empresas a tomar medidas y a tomar planes de acción sobre la manera en que sus colaboradores se mueven. Y esto pues ha generado, digamos, un movimiento interesante en Medellín en temas de soluciones para empresas, de movilidad compartida, de carpooling, de convenios con fondos de empleados para acceder a vehículos más sostenibles, de rutas empresariales, por ejemplo, para disminuir el número de trayectos personales a las sedes y es algo que desde Mooberang nos apalancamos de ello y acompañamos a las empresas en la implementación de estos planes. Nuestras soluciones le pegan directamente a los objetivos que tienen esos planes de reducción de CO2. Entonces, no solamente a través de la integración de actores y de los modelos de renta de vehículos eléctricos estamos generando pues el impacto que se busca con la regulación, sino que acompañamos con tecnología y con datos en la recolección y en la presentación de los resultados que tienen que presentar estas empresas ante los entes regulatorios. Sí, hay que ayudarles a hacer el business case, por ahí yo creo que varios tienen ahí. Juan, ¿cómo funciona en Bogotá? ¿Hay alguna regulación que promueva? Porque definitivamente las regulaciones crean mercados, ¿no? En el momento que te digan a ti, tienes que, les conté de California, tienes que tener y medir y te castigamos por no tener un plan, pues seguramente ahí pasa. Hay muchas opiniones sobre regulación. Juan, ¿qué hay en Bogotá? Bueno, yo creo que Medellín siempre es como la ciudad más a la vanguardia de todos estos temas porque realmente lo es. Bogotá realmente está más atrasado. No existen realmente pues, planes como lo menciona Tomás, pero lo que sí existe en el momento, se está discutiendo a nivel nacional, es un decreto del Ministerio de Transporte donde está revolucionando, digamos, todo el transporte individual, que es el transporte de taxis. ¿Vale? Tiene mucho que ver con la entrada o el reemplazo de esas flotas de los carros tradicionales por vehículos eléctricos. Es algo que se está dando, pero no, o sea, se viene hablando hace muchos años. Yo he visto el borrador de decreto del Ministerio de Transporte, pero hasta que no esté listo, ninguna ciudad de Colombia se puede empezar digamos, a meterse muy bien o lleno en la profundidad de estos temas. Ahora, yo creo que hay un tema también importante y es que no existen regulaciones como tal, ni a nivel nacional ni a nivel local, de elementos o de modalidades como carpooling, como vanpooling. No existen realmente una regulación alrededor de eso, entonces hay un área gris donde uno tiene que moverse mucho. Definitivamente para el mundo empresarial sí existe, digamos, una modalidad que es el carro de servicio especial, donde son los carros, son vehículos de placa blanca, que son de transporte público, pero son blancos generalmente, y vienen desde carros particulares, automóviles, hasta buses, pero no existe una modalidad que le diga a uno, usted puede hacer carpooling con eso. No existe una regulación alrededor de esto, es un área muy gris. Aunque uno funciona alrededor de esas áreas para lograr sacar servicios, tradicionalmente las legislaciones locales y nacionales de Colombia han sido muy atrasadas en hacer catch-up de todas estas tecnologías que han salido. Y es muy frustrante para uno porque uno quisiera
implementar esto en muchos niveles, pero a veces las autoridades son muy estrictas y si uno se sale un poco de la línea o tiene una interpretación diferente a lo que ellos interpretan, te pueden poner multas muy costosas. Ya nos ha pasado, entonces digamos que hemos tenido que lidiar alrededor de esto, pero es una forma también nosotros de empujar cómo esa regulación se genera y se vuelve, digamos, se vuelve ley, eventualmente se vuelve, digamos, una realidad. Sí, yo creo que aquí la zanahoria es, digamos, en este momento hay que promoverlo más que castigar no hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, hay que buscar esos incentivos, cómo las empresas pueden hacerlo mejor y que les den premios o algunas exenciones por hacerlo, ¿no? Por ahí hablábamos alguna vez con la preparación de los transit benefits y es el tema de cómo hago deducibles esos costos de transporte, ¿no? Todas las empresas valeras, que se dedican, empresas de beneficios de compensación, si eso fuera deducible, esto es un instrumento fiscal, yo creo que también originaría una innovación alrededor. Renato, le pregunto a Pablo, a Cristina y a Renato, por ahí alguna vez escuché algunas anécdotas, ¿no? De vehículos que eran retenidos, etc. Renato, ¿cómo les va con regulación? ¿La regulación cómo considera estos servicios? ¿Es transporte personal, pero es ERT o cómo se regula esto? Sí, o sea, coincido que es un proceso, ¿no? Y también no puedes pretender que las autoridades se muevan al mismo ritmo y es natural, ¿no? Y también la movilidad tiene sus procesos, ¿no? Y por más que nos frustremos como empresa joven y ágil, pues tienes que entenderlo, ¿no? Pero también defenderlo, ¿no? Y al fin y al cabo creo que la regulación siempre debería de ir al beneficio de los ciudadanos, ¿no? Y creo en México hay muchos conflictos de interés ahí, ¿no? Que se rompen, y es parte, ¿no? También es parte de ser disruptivo, es poder jugar ahí, ¿no? Y ser de forma colaborativa, y teniendo un diálogo. Entonces, falta regulación, ¿no? Y coincido que también en México hay mucha parte, estamos en una zona gris y hay mucha ambigüedad, ¿no? Y esa ambigüedad, pues, es positiva y negativa, ¿no? Porque por un lado te permite empezar a operar, pero hay una incertidumbre de qué pasa después, ¿no? Entonces, creo que sí falta diálogo. Se están generando estos diálogos, pero de repente sí hay ciertos como setbacks que no se mueven, ¿no? Y se queda parado. Cuando ves allá afuera y lo que está pasando en el contexto, pues se empieza a movilizar mucho más ágil, ¿no? Entonces, sí falta. Creo que viene, pero no al momento que se necesita. Vamos a cambiar la pregunta un poco para variarle. Le pregunto a Cris y a Pablo, pandemia, ¿no? Este tema, digo yo, a mí ya me dicen el tema y yo como que, cambiemos de tema, pero es un tema que sí es relevante a movilidad empresarial porque se retaron muchos temores que tenían las empresas. Oiga, ¿será que si la gente va a la casa no se queda, bueno, sí se quedan en pijama, pero no trabajan nada? ¿Qué pasó, Cristina? ¿Qué cambio viste en el patrón de movilidad y en el propio negocio a raíz de la pandemia? ¿Se cayó el negocio al 100%? ¿Qué pasó? ¿Y qué viste, no sé, de las personas y de los propios empleadores si digamos, salieron iniciativas nuevas? Sí, o sea, bueno, para empezar, lo nuestro nunca fue realmente tanto lo empresarial, pero sí definitivamente nos pegó, ¿no? O sea, las principales zonas a las que íbamos, Polanco, Santa Fe, de repente, pues de la nada, tener, no sé, 5,000 asientos que se vendían en, no sé, en febrero, en marzo, de repente, pues se fue a 0, a 60, una cosa así, la última que ya dijimos, no, ya, tenemos que cortarlo. Y entonces, pues, en ese momento, pues, tocó obligar como reinventarnos y fue cuando empezamos a mover el tema del white label. Al final, el transporte público es algo que nunca dejó de operar, ¿no? Sí bajó en frecuencia, sí bajó, ¿no? La cantidad de unidades que estaban afuera, ¿no? Algunas flotas al 50%, lo que sea, pero ahí nos dimos cuenta que es algo tan indispensable que no podía dejar de operar y fue cuando empezamos a trabajar directamente con ellos. Pero bueno, justo de ahí hablando del tema regulatorio, es que justamente pues estas empresas con las que trabajamos ya se encargan de su propio tema regulatorio, ¿no? Son concesiones que ya se tienen, entonces realmente pues también nos quitó a nosotros un gran dolor de cabeza que implicaba operar
las vagonetas hacia, ¿no? En zonas que cada vez, pues de repente, pues no solo las autoridades, ¿no? Pero las autoridades que tienen a veces un poco más de fuerza, que son los mismos transportistas, pues de repente ya nos esperan en las paradas y dicen, oye, aquí ya no puede recoger, y al día siguiente están en la siguiente parada, aquí no puede recoger, y entonces, pues a ver qué haces ahora, ¿no? Ese tipo de cosas que pues eran un gran dolor de cabeza, pues hoy en día ya por lo menos no es nuestro dolor de cabeza. Muy bien, Pablo. También les pregunto a todos, ¿cómo se reinventaron con la pandemia? Esa es una buena pregunta porque he leído artículos de varios de ustedes y algunos han sido muy resilientes. Entonces, pues, si bien vamos cerrando con ese tema, Pablo, qué viste? ¿Cambió el negocio? ¿Cómo cambió? ¿Y cómo lo volviste oportunidad si fue así? Sí, todos los cambios hacen que se acelere cualquier innovación, entonces en el caso de nosotros no fue distinto. Tuvimos que, bueno, cambiar un poco el foco en el carpool masivo, compartir el auto masivo, por enfocarlo un poquito más en la parte B2B, en transporte público, porque justamente esas son cosas que no paran, especialmente en las empresas esenciales como las de alimentos, transporte, etcétera. E incluso en cuanto al transporte empresarial, vi que ahí estaban preguntando algunas personas ahí en los comentarios, Henry y Marcel. Claro, el carpool en cuanto al transporte corporativo, eso sí ha seguido andando, porque al final es mucho más seguro compartir, si yo soy incluso un conductor que voy en auto al trabajo, al final es mucho más seguro llevar a un colega en el asiento de atrás, en diagonal, guardando las distancias, ojalá con la ventana abajo, con mascarilla. Es mucho más seguro hacer eso que yo me vaya solo en mi auto y después me voy a encontrar con esa misma persona que se fue en transporte público y compartió con otras 100 personas, todos ocupando mascarilla, y me lo voy a encontrar igual en la oficina, en la fábrica, etc. Entonces, al final, esto también es una manera de hacer más seguro el transporte, incluso aunque sea carpool. Respecto al transporte público, también hace replantearse algunos modelos, porque en general los transportistas del transporte, y aduciendo una pregunta anterior de cuán fácil es llegar a ofrecer tecnología a personas que han estado, como decía Cristina, 100, 50 años haciendo lo mismo. Entonces, ahora sí hay mucha más disposición a adaptarse, a tecnologizarse, porque en general la gente o el modelo ideal de transporte público era que fuera totalmente autofinanciado y que fuera independiente de cualquier, o lo menos posible, relación con el Estado, o entre sí, digamos, entre los diferentes prestadores. Pero ahora cuando experimentamos una baja tan potente en demanda, ahí claro, hacía mucho más sentido tener un sistema que fuera lo más integrado posible, que permitiera subsidios cruzados, de modo que las compañías no tuvieran un impacto tan fuerte en sus finanzas. Entonces, ahí de nuevo juega un rol súper importante las empresas como nosotros que hacemos tecnología, donde justamente podemos ofrecer esos sistemas de pago integrado entre diferentes modos. Por ejemplo, ahora estamos en el sur de Chile, estamos haciendo un proyecto con los trenes, de modo que las personas que viajan en tren pueden hacer intermodalidad pagando con el mismo sistema digital, en este caso de QR y de tarjeta, a los taxistas. Entonces ya estamos integrando súper rápido ese modelo, ya tenemos un promedio de integración de 2 compañías prestadoras de servicios nuevas por semana, va creciendo muy rápido, y eso te permite hacer integración entre taxi, trenes en este caso, y otros modos de transporte que antes seguramente no estaban integrados. Entonces, si yo soy prestador de servicios de transporte público, me hace mucho sentido, porque así no dependo solamente de mis ventas, sino que también puedo aprovecharme de las ventas de la gente que ya salió del metro, que ya salió del tren, y que pase directo a mi sistema, a mi servicio, y así puedo meter un poquito las pérdidas en estos tiempos de incertidumbre. Renato, ¿cómo les ha ido? Por ahí alguien dijo, mi águila en Colombia se dedicaba a movilidad empresarial y después hacía repartos de súper. Creo que eso pasó. Renato. Sí, nosotros empezamos a ver también la parte de delivery. Decidimos no enfocarnos como algo que quería implementar como el core, ¿no? Analizamos un poco la industria, barreras de entrada, y
no era algo que estaba muy alineado con nuestro propósito, ¿no? Es algo que podemos hacer siempre y cuando agregue valor a nuestro propósito, que es ofrecer también precios más accesibles, ¿no? Y si eso lo permite el delivery, es algo que queremos estar. En cuanto a cómo nos fue, como creo que casi todos aquí, el primer mes caída fuerte, ¿no? O sea, nos quedamos con el 15% de lo que teníamos de top line. Pero afortunadamente teníamos ahí una parte que era más enfocada a parques industriales, ¿no? Y de ahí es que era muy pequeña y empezamos a explorar mucho más, vimos un gran potencial, creo que la pandemia cerró esta parte de adopción del transporte corporativo, y con eso pues nos fue muy bien, ahorita ya estamos mucho mejor que pre-COVID, entonces fue algo positivo que también nos abrió los ojos a esta oportunidad, ¿no? Que había. Por eso también menciono, ¿no? O sea, sí veo que hay una gran adopción y es algo que también veo que está aquí para quedarse, ¿no? No es algo que visualice que las empresas y los DRH puntualmente digan es algo temporal. Están viendo el beneficio y están invirtiendo más en eso. Entonces, es algo muy positivo. Y adicionalmente, a lo mejor sale un poquito de este scope, también nos reinventamos en lanzar una vertical que es la parte de interciudades, ¿no? Que nosotros le llamamos travel. Y aquí también, por un lado, vimos esta tendencia que la gente se estaba moviendo a second tier cities, digamos, como nosotros lo mencionamos, que agrega valor al fin y al cabo, por un lado, a commuting, pero también puede agregar valor a empresas, ¿no? Y es algo que ya estamos viendo. Las empresas les está gustando esta solución integral de decir, mira, pues yo tengo un joven Querétaro, también lo puedo usar mi colaborador, bienvenido, ¿no? Entonces, todo esto, pues, empieza a agregar valor para también dar un mejor producto a la movilidad corporativa. Buenísimo. Le pregunto a Tomás y para cerrar, Juan. Tomás, ustedes lanzaron en pandemia y justo vi en la página de ustedes uso de bicicletas, ¿no? Hay escasez global de bicicletas, ¿no? Y pienso que también los corporativos vieron que esta es una opción también segura y facilitar a los empleados. ¿Qué aprendieron de lanzar un servicio en pandemia? Hombre, pues el lanzamiento en el núcleo de la pandemia, porque fue pues en una fecha donde realmente el tema estaba complicado aquí en Colombia, fue muy retador, lo sabíamos. La propuesta de valor de Moverán, yo creo que no cambió mucho o no cambia mucho a raíz de la pandemia. Yo creo que al contrario, la potencia y es, venga, como yo, como Moverán, le genero valor ayudándole a usted como persona o a usted como empresa a que la movilidad sea mucho más inteligente y mucho más segura. Sin duda tuvo repercusiones o, digamos, efecto internamente por tracción y por número de clientes y número de viajes y número de rentas. Lo afectó. También tuvimos que repriorizar cosas internamente. Pongo un ejemplo. Nosotros hoy tenemos, como les contaba, una plataforma que integra diferentes medios de movilidad para empleados dentro de compañías clientes y tuvimos que repriorizar, por ejemplo, integraciones de nuevos medios de transporte dentro de la plataforma. Antes los viajes hacia y desde el aeropuerto eran una componente grandísima de la movilidad empresarial, tanto en volumen como en costo. Al reducirse casi que a cero los viajes empresariales aéreos, pues tuvimos que repriorizar la integración y la evolución de la plataforma. También trabajamos muy de la mano con los taxistas. Nosotros hoy trabajamos con taxistas de Medellín y con flotas de taxis y los ofrecemos pues dentro de nuestra plataforma. Tuvimos una experiencia muy bonita con ellos, acompañándolos a esa también reinvención y cómo podríamos ayudarlos a que en la prestación del servicio pudiera percibirse mucho más segura. Yo creo que hubo una satanización excesiva a el servicio público, tanto masivo como individual, por temas de seguridad. Y nosotros nos interesaba era que los taxistas también pudieran seguir operando, pero que lo hicieran de manera segura y que se percibiera bien eso. Entonces los acompañamos, les patrocinamos unos paneles de acrílico para que pudieran separar los espacios. Incluimos dentro de la plataforma preguntas de salud y de seguridad, calificación por uso de mascarilla. Entonces, digamos que nos empezamos a acomodar un poquito al contexto. También entendimos que
tanto por percepción, pero también por regulación, por baja ocupación pero por restricción en la ocupación de los sistemas de transporte masivo que hoy son el principal medio de transporte en Medellín, el metro pues y demás componentes del sistema masivo. Entendimos que la movilidad privada era una muy buena solución, una solución segura. Entonces nos acercamos mucho a las empresas para que jugaran un papel de habilitador. Venga, ¿cómo llego yo a sus colaboradores y les pongo a disposición los modelos de renta de vehículos eléctricos que hoy tenemos? Que además de eso tienen pues la particularidad de ser muy flexibles en temas de plazo. Entonces, ante la incertidumbre, pues, si no puedes tomar el metro, pues ven, puedes tomar una suscripción a esta patineta, o a esta bicicleta, o a esta moto, o a este carro eléctrico durante el tiempo. Entonces, Juan, Tomás, le vamos a dar la palabra a Juan ya para cerrar, que se nos acaba ya el tiempo. Juan, ¿cómo se comportó la movilidad en Bogotá y cómo evolucionó y cómo adaptaste tu negocio a ese nuevo contexto? Pues es muy similar a lo que todos ya mencionaron. Desde abril del año pasado vimos una caída del 80% de los servicios de nosotros, pero vimos una recuperación bien rápida porque fue algo interesante. Clientes que estaban en rubros como las clínicas o el hospitalario, y clientes del sector alimenticio y clientes del sector de telemercadeo, call centers, etcétera, empezaron a tener un uso desproporcionado que no era normal a los niveles prepandemia. Y vimos en ellos, digamos, un enfoque para digamos, pues, digamos, nivelarnos otra vez. Y nos liberamos rápidamente, pero la verdad es que ha sido muy difícil hacer un prospecto o hacer un forecast de esos usos, porque estamos viendo que están pasando cosas que no pasaban antes. Y puede ser que anteriormente un mes que era buenísimo para nosotros puede ser hoy día un mes malísimo. Ciertamente lo que ha pasado en Bogotá y en Colombia, que ahorita estamos en tercer pico, donde ha vuelto las cuarentenas por días, eso ha afectado un montón otra vez la movilidad, y vuelve y se cae otra vez. Entonces estamos como en una inestabilidad bastante grande, pero lo que hicimos nosotros fue adelantar unos planes que teníamos ya desde el 2018, y era la visión que yo tenía mucho de cuando creé esta plataforma, era hacer una plataforma multimodal, muy cercana a lo que fuera una plataforma de movilidad como servicio. Y adelantamos esos planes, y hoy día, hace 2 semanas, 3 semanas, lanzamos dentro de la aplicación de Smart la posibilidad de que los usuarios de Bogotá puedan recargar la tarjeta Tu Llave, que es la tarjeta por la cual acceden al sistema público de transporte de la ciudad. Esto, como lo mencioné anteriormente, no es algo que existiera anteriormente, y le da la posibilidad que esos usuarios puedan recargar su tarjeta dentro de nuestra app desde la comodidad de su casa, y no tengan que hacer las filas dentro del sistema público de transporte, congestionando, y bueno, digamos que le cae súper bien a la ciudad, porque además genera el tema de distanciamiento social, que quiere la ciudad, que descongestionar las filas, descongestionar las taquillas en las horas pico. Entonces, digamos que es una versión 1.0 de un proyecto mucho más grande de movilidad que viene desarrollándose con varias entidades, tanto gubernamentales como privadas, y lo que vamos a hacer es llevar esto a que sea una plataforma multimodal, conservando mucho el transporte corporativo, pero también entrando a pelear el transporte masivo en diferentes modalidades. Y en transporte corporativo nos da, digamos, la posibilidad de empezar a manejar un montón de diferentes estrategias, como son los subsidios de transporte de la ciudad. Ya teniendo el sistema público de transporte integrado en nuestra plataforma, podemos empezar a manejar con las empresas temas de subsidios de transporte, cómo volverlos mucho más, optimizar esos costos, porque el subsidio de transporte, aunque es muy alto, pues es muy bajo por persona, pero digo, cuando lo sumas en la totalidad de lo que se gasta en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, subsidios de transporte son más de $100 millones al mes. Entonces, estamos hablando de que nos crea una oportunidad bastante interesante alrededor de estos temas. Vamos para allá, vamos a convertirnos en una plataforma multimodal de transporte. Yo creo que ahí todo ese tema, en Brasil tiene esta experiencia del vale transporte, ¿no? Cuando se generan el ticket, más los subsidios de la ciudad, más los subsidios del empleador, yo creo que ahí hay un mix interesante.
Última pregunta, pues ya nos fuimos, como siempre, nunca el tiempo me funciona. Renato, me quedó una duda de lo que dijiste. Industriales me parece muy bueno porque justo están en ubicaciones periféricas donde prestar el servicio público es muy caro, pero también allá están las soluciones de transporte de personal en un minuto. Ahí también hay una disrupción porque aquí, digamos, en México está concentradísimo los servicios de transporte personal, ¿no? Sí, no, total. La parte de transporte personal, la propuesta de valor que brindamos es muy positiva porque aquí tiene una opción flexible y dinámica, donde se está pagando por asiento y no por unidad. Claro. Entonces, cuando lo ves, el DRH, o sea, es una propuesta bien, bien fuerte. Claro, claro, y la calidad del servicio puede mejorar mucho, ¿no? Pablo, por ahí también tú tenías opinión de eso ya para cerrar. Sí, de acuerdo. Ahora, esta misma tecnología, si tú tienes transporte personal, tú puedes ajustar la cantidad de personas que aceptas por vehículo, de modo de ajustarlo también a los niveles según la pandemia. Y como decía Juan, a veces tú tienes ciertas restricciones, a veces tienes que tener menos personas con vehículos. Entonces, estos mismos sistemas te permiten ir ajustando la distancia de personas dentro del vehículo y adaptarte a las condiciones. Entonces, sí, yo creo que la tecnología que acá estamos proponiendo te van a permitir a los prestadores de servicio, a los concesionarios, a los líderes de movilidad corporativa, tener alternativas que se puedan adaptar a la pandemia y al mismo tiempo ahorrar costos y mejorar productividad. Yo creo que todas esas cosas van juntas y las podemos hacer a través de las plataformas. Pues les agradezco a todos, muchas gracias, experiencia muy interesante, siempre me vuelo de tiempo, pero bueno, cuando uno tiene un buen panel, eso pasa. Les agradezco mucho, gracias a todos los participantes y nos vemos en un mes, donde hablaremos de proyectos ferroviarios en América Latina, que hay un boom de ese tipo de proyectos. Un abrazo a todos y buena tarde. Abrazos.